En las afueras de Polanco se encontraba una mansión imponente, rodeada de altos muros y vigilancia privada. A pesar del lujo, algo en el ambiente era frío, casi apagado. Los pasillos largos parecían murmurar secretos cada vez que alguien pasaba. La última empleada doméstica había renunciado sin dar explicaciones, dejando una nota con solo 3 palabras: perdón por todo. Don Julián Montenegro, el dueño millonario de la propiedad, no parecía afectado. Solo exigió una nueva empleada de inmediato. Alguien sin preguntas, obediente y discreta. Fue así como llegó Lucía, una joven de Iztapalapa, con mirada noble y manos de trabajadora incansable. Lucía tenía 27 años, piel morena suave y cabello negro recogido en una trenza apretada. Su madre la había criado con esfuerzo, enseñándole a ganarse todo con dignidad. A pesar de estar nerviosa por trabajar en una mansión tan sofisticada, necesitaba el dinero con urgencia. Su hermanito estaba enfermo y las medicinas costaban más de lo que podía ganar en 2 meses. Así que aceptó el empleo sin dudar, aun cuando la agencia le advirtió que la familia Montenegro tenía reglas poco comunes. Apenas llegó, la señora del servicio le entregó un uniforme y un mapa de la casa, como si se tratara de un laberinto. «No entres al sótano», le dijo en voz baja. El primer día fue tenso. Lucía notaba que los empleados evitaban ciertos pasillos. Había una atmósfera rara, como si algo estuviera fuera de lugar. Al pasar cerca de la escalera al sótano, sintió un escalofrío. No era miedo, era una especie de curiosidad mezclada con advertencia. Esa noche, mientras limpiaba el salón principal, el viejo aspirador se atascó. Al abrir la tapa, notó que dentro había algo extraño. No era basura, ni suciedad. Era una pequeña llave dorada, antigua, envuelta en un pañuelo con iniciales bordadas. Las letras decían D. M. Lucía miró a su alrededor. Nadie la observaba. Guardó la llave en su bolsillo y terminó sus labores como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la habitación del personal, intentó ignorar la inquietud que crecía en su pecho. ¿Qué haría una llave escondida en un aspirador? ¿Por qué tenía esas letras? Al día siguiente, se atrevió a preguntar discretamente a otra empleada sobre D.M., pero la mujer palideció y le dijo que nunca mencionara ese nombre. «Te lo digo por tu bien», agregó antes de alejarse apresurada. Lucía no entendía nada, pero supo que estaba entrando en algo que iba más allá de una simple casa elegante. Durante el tercer día, mientras limpiaba el estudio de don Julián, vio una foto enmarcada volteada hacia la pared. Sintió una punzada de duda y la giró discretamente. En la imagen estaba el millonario, abrazando a una mujer hermosa y a un niño pequeño. El niño tenía ojos grandes y tristes y llevaba colgado al cuello el mismo pañuelo con las letras D.M. El corazón de Lucía latía con fuerza. ¿Por qué ocultar una foto familiar? ¿Quién era ese niño? ¿Qué había pasado con él? Volvió a guardar la imagen sin dejar rastro. Esa noche, se acercó al sótano. La puerta del sótano era de madera maciza, con herrajes antiguos. Parecía más una entrada a una cripta que a un almacén cualquiera. Al acercarse, la llave en su bolsillo vibró sutilmente. Nadie la veía. Todos dormían. Insertó la llave en la cerradura y, para su sorpresa, giró suavemente. Un clic resonó en la oscuridad. Tragó saliva y abrió la puerta con lentitud. Un aroma a humedad y encierro le golpeó el rostro. Las escaleras descendían a un pasillo iluminado apenas por una bombilla parpadeante. Lucía encendió la linterna de su celular y bajó un peldaño. Cada paso que daba parecía resonar en el alma. Al llegar al final del pasillo, notó una puerta más pequeña, entreabierta. De su interior salía un sonido bajo, como si alguien respirara con dificultad. Avanzó con cautela. Cuando empujó la puerta suavemente, su luz iluminó una figura acurrucada en la esquina del cuarto. Era un niño. Estaba delgado, sucio, con el mismo pañuelo de la foto atado al cuello. Lucía retrocedió de inmediato, con el corazón saliéndose del pecho. El niño la miró con ojos enormes, llenos de miedo, pero también de esperanza. No dijo nada, solo alzó la mano como pidiendo ayuda silenciosa. Lucía no podía moverse. Su respiración era agitada.
El celular temblaba en su mano. El niño, de unos 7 años, se mantenía en silencio, con la mirada fija en ella. Su rostro estaba pálido, sucio, y sus ojos parecían implorar algo que las palabras no alcanzaban a decir. Lucía tragó saliva. Dio un paso hacia atrás, pero algo en su corazón la hizo detenerse. No podía dejarlo ahí. Se agachó lentamente y susurró: «¿Estás bien?». El niño asintió con suavidad, sin emitir palabra. Tenía miedo, pero más aún, confianza repentina en esa desconocida. La habitación era húmeda, con colchones viejos, libros infantiles empolvados y una pequeña luz que parpadeaba en la pared. Había dibujos pegados en el muro, hechos con crayones. Todos mostraban a un hombre sin rostro, a una mujer llorando y a un niño encerrado tras una puerta. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Cuánto tiempo llevaba ese niño ahí abajo? ¿Por qué nadie decía nada? «Voy a ayudarte, pero tienes que confiar en mí», murmuró. El niño tomó su mano, tembloroso. Lucía lo abrazó por instinto, como si fuera su propio hermano. De pronto, escuchó pasos. Alguien bajaba por las escaleras. Lucía apagó la linterna y escondió al niño detrás de unos viejos muebles. Ella se ocultó junto a él, conteniendo la respiración. La sombra del señor Julián apareció en la entrada, iluminando el pasillo con una linterna potente. «¿Quién está aquí?», gritó con voz seca. Su tono no era de preocupación, era de advertencia. Lucía cerró los ojos, deseando desaparecer. El millonario entró, revisó brevemente y luego murmuró: «Todo está en orden». Cerró la puerta con llave desde afuera. Silencio. Pasaron varios minutos antes de que Lucía pudiera moverse otra vez. El niño estaba temblando, pero no lloraba. Parecía acostumbrado al encierro, a esconderse. Lucía le acarició el cabello con ternura. «No te preocupes, te sacaré de aquí», prometió. Entonces entendió que debía actuar con inteligencia. Si cometía un error, ese hombre podría desaparecerlos a los dos. Subió lentamente las escaleras, volviendo a su habitación sin ser vista. Esa noche no durmió. Pensaba en el niño, en los dibujos, en la mirada de Julián. Algo muy oscuro pasaba en esa mansión. Al amanecer, Lucía fingió normalidad. Preparó el desayuno, limpió la cocina. Saludó al señor Julián con una sonrisa tensa. Él parecía tranquilo, como si nada hubiese pasado. Le pidió que limpiara la biblioteca y no se acercara a los pisos inferiores. «Hay zonas que no te incumben, Lucía», dijo con una sonrisa torcida. Ella asintió bajando la mirada, pero en su mente ya estaba trazando un plan. Necesitaba una prueba, algo que pudiera grabar, algo que demostrara que no estaba loca y que ese niño realmente existía. Ya no era solo una empleada, era una aliada silenciosa. Esa tarde, compró una pequeña cámara espía con el dinero que guardaba para las medicinas. No era justo, pero sentía que Dios la había puesto ahí por una razón. Colocó la cámara escondida entre sus herramientas de limpieza. Esa noche, bajaría nuevamente al sótano. Sabía que arriesgaba todo, incluso su vida. Pero si ese niño era lo que creía, merecía ser libre. Lucía, con el corazón en llamas, se preparó para lo impensable. Y en la mansión, mientras el reloj marcaba las 11, una verdad escondida por años estaba a punto de ser revelada. Lucía esperó hasta que todos en la casa estuvieran dormidos. Se aseguró de no hacer ruido, caminando descalza por los pasillos silenciosos. Llevaba consigo la cámara espía, oculta en una caja de polvo falso. Al llegar a la puerta del sótano, notó que el candado había sido cambiado, pero, para su sorpresa, la llave antigua aún funcionaba. El corazón le latía con fuerza. Abrió con cuidado, bajando las escaleras con pasos lentos. La oscuridad era densa, más pesada que la noche anterior. Se aferró a la linterna del celular y a su valor. Al entrar, encontró al niño exactamente en el mismo rincón. No se había movido, pero al verla, sonrió levemente. Lucía sintió que algo en su alma se quebraba. Se arrodilló frente a él y dijo: «Hoy vamos a grabar todo. Vamos a mostrarle al mundo quién eres». El niño la miró confundido, pero obedeció. Ella colocó la cámara en un estante, disimulada entre libros y cajas. Comenzó a hablar en voz baja,
describiendo lo que veía. «Esto es el sótano de la casa Montenegro. Aquí vive un niño, encerrado. Tiene miedo. No está enfermo. Está oculto». Mientras grababa, el niño le entregó un cuaderno. Estaba lleno de dibujos y frases. Una de ellas decía: «Mi mamá ya no llora porque está dormida para siempre». Lucía se estremeció. Pasó las páginas, descubriendo fragmentos de verdad que encajaban como piezas de rompecabezas. El niño se llamaba Daniel Montenegro. Era hijo del millonario, y su madre había muerto en circunstancias que nadie comentaba. Todos pensaban que había fallecido en un accidente, pero Daniel dibujaba otra cosa: fuego, gritos, una discusión en el despacho. ¿Qué había visto realmente? Lucía empezó a grabar esos dibujos también. Cada imagen, cada frase, era una prueba. Necesitaba construir una historia clara para mostrarle a alguien fuera de esa casa. El niño, aún callado, la observaba con ternura. Se había creado un vínculo invisible entre ellos. Lucía le acarició la mejilla y le dijo: «Tú vas a salir de aquí, te lo prometo». En ese momento escucharon una voz. «Lucía, ¿dónde estás?». Era el mayordomo. Lucía corrió a esconder la cámara, cubriéndola con un trapo. Luego se ocultó con el niño detrás del mueble, aguantando la respiración. El mayordomo bajó las escaleras lentamente. Su linterna iluminaba las paredes y su voz sonaba seria. «Señor Julián me pidió revisar este lugar. Dice que alguien ha estado viniendo sin permiso». Lucía sintió un sudor frío recorrer su espalda. El hombre abrió la puerta por completo, avanzando un poco más, pero justo cuando estaba por acercarse, recibió una llamada. «Sí, señor. Estoy revisando ahora». No hay nada». Dio media vuelta y cerró la puerta con llave. Lucía y el niño se miraron en silencio. Habían estado a segundos de ser descubiertos. Después de varios minutos, Lucía se levantó y volvió a colocar bien la cámara. Sabía que no podía seguir bajando cada noche. Tenía que idear una forma de sacar esa grabación de ahí sin levantar sospechas. Al subir al cuarto, revisó las imágenes. Todo había quedado registrado. Daniel, los dibujos, el encierro, incluso su propio miedo. Esa prueba era oro. Si la usaba bien, podía protegerlo. Pero también sabía que ahora estaba más vigilada. La mansión se estaba cerrando sobre ella como una trampa, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Al día siguiente, don Julián actuó diferente, más sonriente, más amable, demasiado amable. «Lucía, me agrada cómo trabajas, eres muy eficiente», dijo mientras le servía un café. Ella sintió un escalofrío. Sabía que algo había cambiado. Tal vez sospechaba. Tal vez solo era un juego. En cualquier caso, debía mantenerse alerta. No podía confiar en nadie, ni en el mayordomo, ni en las otras empleadas, ni siquiera en las cámaras de seguridad. Esa casa escondía muchas cosas. Y Lucía ahora estaba dentro de una guerra silenciosa que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. Lucía despertó al amanecer con una idea en mente. Debía sacar la grabación de la cámara y enviarla a alguien fuera de esa casa. No podía confiar en la policía local. Don Julián tenía demasiados contactos, pero recordaba a su prima Natalia, quien trabajaba como recepcionista en un noticiero de la ciudad. Si lograba pasarle el video sin dejar rastros, quizá alguien con poder podría ayudar. Guardó la memoria de la cámara en una caja de cosméticos vieja y la ocultó en su bolso. Respiró hondo. Era arriesgado, pero tenía que hacerlo por Daniel. Durante el desayuno, don Julián parecía más relajado, como si supiera algo que Lucía ignoraba. La observaba con atención, con una sonrisa torcida. «¿Descansaste bien, Lucía?», preguntó, y ella solo asintió. El ambiente estaba cargado de tensión invisible. Incluso los otros empleados hablaban menos, con los ojos clavados en el suelo. Lucía terminó su turno de cocina y pidió permiso para salir a comprar productos de limpieza. «Tienes 30 minutos», respondió el mayordomo. Sabía que la vigilaban, así que mantuvo su actuación impecable mientras salía por la puerta principal. Ya en la calle, Lucía caminó hacia la estación del Metrobús con el corazón latiendo como tambor. Sacó su celular, envió un mensaje corto a Natalia. «Es urgente, pásame tu dirección, no puedo hablar».
Su prima respondió enseguida. Lucía subió a un taxi para ahorrar tiempo y entregó la caja con la memoria escondida, sin explicar nada. Por favor, guárdala bien. Si algo me pasa, llévala a un periodista. Confía en mí. Natalia aceptó sin entender, pero con la certeza de que era serio. Lucía regresó a la mansión como si nada hubiera pasado. Esa noche, algo cambió. Cuando Lucía se dirigía a su habitación, notó que su bolso había sido abierto, su espejo roto, sus cosas desordenadas. Corrió al closet y revisó su uniforme. Faltaba la caja de cosméticos vacía. Su estómago se encogió. Alguien había revisado sus cosas buscando la grabación. ¿Fue el mayordomo? ¿Fue Julián? Lo peor era que eso confirmaba que ya sabían que ella había estado en el sótano. Lucía respiró hondo. Al menos la memoria estaba a salvo. Pero su tiempo en esa casa se estaba acabando. A la mañana siguiente, Julián cambió las reglas. Le asignó tareas más lejos del sótano y la mandó a dormir en el ala opuesta de la mansión, cerca de la cocina. «Es para que estés más cómoda», dijo con sonrisa falsa. Pero Lucía sabía la verdad. La estaban aislando. El niño seguía ahí abajo, solo, sin saber si ella volvería. Esa tarde, Lucía fingió una caída para que la dejaran descansar. En realidad, necesitaba pensar. Tenía que planear cómo entrar una última vez al sótano y sacar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche dejó su puerta entreabierta. Escuchó pasos suaves por el pasillo. Alguien se detuvo frente a su cuarto, respiró y se fue. Lucía apenas pudo dormir. Sentía que la casa la vigilaba. A las 3 de la madrugada se levantó, descalza, con el uniforme doblado bajo el brazo. Guardó pan, agua y una linterna en su mochila. Caminó hasta el sótano. Para su sorpresa, la puerta no tenía candado, solo una cinta pegada con una nota. «Si entras, ya no hay salida». Lucía arrancó la cinta y bajó. Estaba decidida. Esa sería la última noche, y tenía que lograrlo. Lucía descendió lentamente al sótano, con el corazón palpitando como un tambor. Cada escalón parecía un eco dentro de su pecho. En su mente repetía una y otra vez: «Hoy salimos los dos». Al llegar al fondo, la humedad era más densa que nunca. La bombilla parpadeaba, lanzando sombras fantasmales sobre las paredes. El niño, Daniel, dormía hecho un ovillo sobre una manta vieja. Lucía se arrodilló a su lado y lo tocó suavemente. Él despertó de inmediato, pero no se sobresaltó. Al verla, sus ojos se llenaron de alivio. «Vamos, ya no podemos quedarnos aquí», susurró Lucía con firmeza. Daniel asintió, sin preguntar nada. Lo envolvió en un suéter grande que había llevado en su mochila. Lucía miró alrededor una última vez, queriendo asegurarse de no dejar rastro. La cámara que había colocado ya no estaba. Alguien más había bajado. Aceleró el paso, tomó al niño de la mano y subió con cuidado. Al llegar a la superficie, notó que todas las luces del pasillo estaban apagadas, excepto una al fondo. Se escuchaba música, una melodía antigua de piano. «¿A dónde lo llevas?», preguntó una voz desde las sombras. Era Julián, sentado en una silla al final del corredor, como si hubiera estado esperando toda la noche. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Lucía». Ella se paró firme, el niño escondido detrás de su falda. «Sí lo sé, lo estoy salvando de ti». Julián se levantó lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían de rabia contenida. «Ese niño no puede vivir afuera, no entiende el mundo, no lo soportaría». Lucía negó con la cabeza. «Lo que no soporta es el encierro». De pronto, el mayordomo apareció detrás de Lucía, bloqueando el pasillo. La joven se giró, abrazando a Daniel con fuerza. «Esto no va a acabar bien para ti», murmuró el hombre. Pero Lucía sacó el celular y lo alzó. «Todo está grabado, cada palabra que están diciendo». Era una mentira, pero funcionó. Julián vaciló. El niño comenzó a llorar en silencio. En ese instante, una de las empleadas de limpieza apareció en el pasillo con una expresión confundida. «¿Qué está pasando aquí?». La tensión se rompió. Lucía aprovechó para correr con el niño por una puerta lateral. Salieron al jardín trasero, corriendo entre las estatuas y los setos recortados.
La noche era oscura, pero no silenciosa. Se escuchaban gritos desde la casa. «Deténganla». Lucía no se detuvo. Cruzó el patio, llegó hasta el portón del servicio y, para su sorpresa, estaba abierto. Un coche esperaba afuera. Era Natalia, su prima, alertada por los mensajes previos, había venido por intuición. «¡Sube!», gritó desde el asiento. Lucía entró con Daniel en brazos. Natalia aceleró sin preguntar. Atrás, las luces de la mansión se desvanecían como un mal sueño. Durante el camino, Lucía no paraba de mirar atrás. Temía que los siguieran, que Julián no dejara las cosas así. Daniel, acurrucado en su regazo, murmuró por primera vez: «Gracias». Lucía lo abrazó con fuerza. Natalia, al volante, preguntó: «¿Quién es este niño?». Lucía no respondió de inmediato. Solo dijo: «Es la razón por la que todo cambió». Llegaron al departamento de Natalia, en una zona modesta pero segura. Lucía sabía que no podían quedarse mucho tiempo, pero esa noche, al menos, dormirían libres. Por primera vez, Daniel sonrió. A la mañana siguiente, el caso ya estaba en Internet. Natalia entregó la grabación a un periodista de confianza. En pocas horas, el nombre de Julián Montenegro era tendencia. Millonario acusado de encerrar a su propio hijo por años. Los medios se dividían. Unos defendían su privacidad familiar, otros exigían justicia. Lucía se mantuvo en silencio, pero colaboró con las autoridades. Daniel fue revisado por un equipo médico y psicológico. Aunque callado, su recuperación comenzó. Lucía lo visitaba cada día, como una hermana mayor. Sabía que su historia aún no terminaba, pero ya no estaban solos. Durante los días siguientes, la mansión Montenegro se convirtió en blanco de cámaras y preguntas sin respuesta. Julián desapareció del radar y la policía emitió una orden de captura por secuestro, negligencia infantil y encubrimiento de homicidio. Los medios escarbaron en el pasado del empresario, encontrando irregularidades en sus negocios, propiedades ocultas e incluso denuncias silenciadas. Pero lo que más impactaba era el caso de Daniel. La imagen del niño con el pañuelo de DM se volvió viral. Su silencio, sus dibujos, todo hablaba más fuerte que cualquier testimonio. Lucía fue llamada a declarar en varias ocasiones. Aunque estaba nerviosa, se mantuvo firme. Contó cómo había encontrado la llave, cómo grabó las pruebas y cómo arriesgó su vida por un niño que no conocía. Su relato conmovió a los investigadores. Muchos la llamaban heroína, otros decían que fue imprudente, pero nadie podía negar que, sin ella, Daniel seguiría en las sombras. Natalia, desde su rincón en el noticiero, protegía a su prima y filtraba cuidadosamente la información. Sabía que había más verdades ocultas y enemigos poderosos. Un día, mientras Lucía regresaba del hospital donde Daniel estaba internado, notó un sobre bajo la puerta del departamento. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una foto. Ella abrazando a Daniel en el sótano. Junto a la imagen, una nota escrita a mano: «Estás marcada. Retrocede mientras puedas». El miedo volvió como una tormenta. Lucía supo que Julián seguía libre y la estaba observando. Corrió a mostrarle la amenaza a Natalia, quien de inmediato llamó a un periodista de confianza. Si querían silenciarla, tendrían que hacerlo en público. A pesar del miedo, Lucía no retrocedió. Dio una entrevista en vivo, protegida por abogados y bajo medidas cautelares. Contó su historia con calma, sin llorar. Mencionó al niño, la soledad, la llave oculta y, sobre todo, la cobardía de quienes sabían y callaron. Su rostro se volvió símbolo de lucha para muchas mujeres humildes. En Iztapalapa, donde vivía su familia, la gente colgaba su foto en murales, no por fama, sino como un grito de dignidad. Lucía se convirtió sin quererlo en algo más que una empleada, en voz para los invisibles. Mientras tanto, Daniel comenzaba a dibujar cosas diferentes: soles, árboles, personas caminando de la mano. Su terapeuta decía que respondía mejor a Lucía que a cualquier médico. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Una tarde, el niño le regaló un dibujo, él y ella frente a una casa, con una palabra escrita arriba: hogar.
Lucía lloró en silencio. Nunca pensó que el amor pudiera nacer en un sótano, bajo el miedo. Pero ahí estaba, real, creciendo en cada gesto. Y aunque aún había peligro, su misión ahora era aún más clara: protegerlo, pase lo que pase. Pero el enemigo no se quedó quieto. Una noche, Natalia fue interceptada al salir de la televisora. Un hombre de traje oscuro la detuvo y le dijo: «Esto va más allá de Julián. Cuidado con lo que sacan al aire». Luego, desapareció. Natalia temblaba. Lo contó todo a Lucía, quien sintió que la red se extendía más de lo que imaginaba. No era solo un padre cruel, era una red de poder, gente que prefería el silencio, la manipulación, la amenaza. Pero ya era tarde para callar. Las verdades, una vez liberadas, no vuelven a encerrarse tan fácilmente. Días después, un contacto anónimo filtró una lista de nombres. Políticos, empresarios, jueces, todos relacionados con Julián Montenegro. Había registros de donaciones, reuniones secretas y más de una denuncia archivada. El periodista que cubría el caso dijo en su editorial: «No estamos ante un crimen aislado, sino ante una estructura podrida desde dentro». Lucía, al escuchar esas palabras, supo que había tocado algo profundo. Ya no era solo por Daniel, era por todos los que alguna vez fueron silenciados. Y aunque tenía miedo, también tenía algo más fuerte: verdad y coraje. La historia de Lucía y Daniel cruzó fronteras. Noticieros internacionales comenzaron a cubrir el caso, y organizaciones defensoras de derechos humanos ofrecieron apoyo legal. En la Ciudad de México, miles de personas firmaron una petición exigiendo justicia inmediata. Pero mientras más atención recibían, mayor era el silencio de las autoridades locales. Nadie sabía dónde estaba Julián Montenegro. Su mansión había sido abandonada, sus cuentas congeladas, pero él seguía libre. Algunos decían que había huido a Estados Unidos, otros que vivía escondido entre políticos poderosos. Lucía no podía bajar la guardia. Daniel fue puesto bajo custodia del DIF temporalmente, pero lloraba cada noche pidiendo ver a Lucía. Tras varias evaluaciones, una jueza autorizó visitas controladas. Cuando se reencontraron, el niño corrió a sus brazos sin dudar. «¿Ya se acabó el encierro?», preguntó con su vocecita rota. Lucía lo apretó fuerte y dijo: «Aún no, pero ya no estás solo». Desde ese día, ella asistía a cada sesión terapéutica, cada evaluación. No era su madre, pero lo amaba como si lo fuera. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para adoptarlo legalmente. Pero ese proceso no sería fácil. El apellido Montenegro seguía pesando en los tribunales. Aunque Julián era prófugo, aún figuraba legalmente como el único tutor del niño. Los abogados de la familia intentaban bloquear la adopción, argumentando que Lucía era solo una empleada sin recursos. «No tiene estabilidad para criar a un menor», decían. Pero el equipo legal que se ofreció a ayudarla preparó una defensa sólida. Vídeos, informes psicológicos, testigos, todo respaldaba el lazo irrompible entre Lucía y Daniel. El juicio de custodia se convirtió en un evento mediático. Durante la audiencia, Daniel pidió hablar. Tenía apenas 7 años, pero su voz fue clara. «Yo quiero vivir con Lucía. Ella me encontró. Ella me cuidó. Ella me abrazó cuando tenía miedo». La sala quedó en silencio. La jueza, conmovida, pidió un receso. Las cámaras afuera captaron el momento en que Lucía tomó la mano de Daniel, ambos sentados en la banca del tribunal, como dos guerreros pequeños en una batalla gigante. Esa imagen dio la vuelta al país. La gente en redes sociales comenzó a usar la frase «Todos somos Daniel. Todos necesitamos una Lucía». Mientras eso sucedía, Natalia seguía investigando. En los archivos filtrados, descubrió que Julián no había actuado solo. Existía una red de tráfico de menores vinculada a varias figuras públicas, usando orfanatos como fachada. El caso de Daniel no era el único, solo era el primero que salía a la luz. Natalia decidió publicar todo en una serie de reportajes titulados «Los sótanos del poder». Cada capítulo exponía nombres, fechas, documentos. La sociedad mexicana ardía de indignación. El caso ya no era una historia aislada, era un espejo roto de una realidad dolorosa.
Lucía empezó a recibir mensajes de otras mujeres, madres solteras, cuidadoras, trabajadoras domésticas, todas compartiendo sus historias. Algunas habían perdido hijos, otras habían sido silenciadas, muchas nunca habían tenido voz. Ella las escuchaba con el alma abierta. Entendió que su lucha no era solo por Daniel, sino por todas ellas, por cada niño encerrado, cada verdad escondida, cada injusticia tapada con dinero. En su corazón, Lucía ya no era una víctima. Se había convertido en una llama encendida y no pensaba apagarse. Un día, al salir de la audiencia, Lucía fue interceptada por una mujer elegante. Se presentó como Marina, hermana de Julián. Lo que hiciste fue valiente, pero también peligroso. Mi hermano no es el único que quiere que te calles. Lucía la miró de frente y respondió: no tengo miedo, ya viví en la oscuridad, ahora sé cómo es la luz. Marina solo sonrió con tristeza. Ten cuidado, a veces la luz también quema. Lucía siguió su camino sin volver la vista atrás. Porque cuando se trata de proteger a un niño, ningún fuego es demasiado grande. El juicio por la custodia de Daniel se reanudó días después, en medio de protestas pacíficas y cobertura nacional. Afuera del tribunal, mujeres vestidas de blanco sostenían carteles con frases como «Justicia para los invisibles» y «Ni un niño más en silencio». Dentro, la tensión podía cortarse con un suspiro. El abogado defensor de Lucía presentó su testimonio final, argumentando que la sangre no hace familia, pero el amor sí. Mostró imágenes de Daniel sonriendo con Lucía, hablando por primera vez, durmiendo tranquilo. La jueza escuchó sin interrumpir. Al final solo dijo: «Dictaré sentencia en 48 horas». Lucía volvió al departamento de Natalia, donde se sentía a salvo. Mientras Daniel dormía, ella repasaba cada momento desde que encontró aquella llave dorada. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera ignorado su curiosidad, pero algo dentro de ella sabía que todo estaba escrito, que ese niño no apareció en su camino por casualidad. Acarició el pañuelo bordado con las iniciales D.M., ahora lavado y guardado como símbolo de lucha. Esa noche rezó en silencio. No pidió protección para ella, pidió fuerza para seguir, cualquiera que fuera el resultado. A la mañana siguiente, una noticia sacudió los medios. Julián Montenegro había sido capturado en una hacienda en Veracruz. Viajaba con documentos falsos y llevaba más de $500,000 en efectivo. Su rostro, cansado y sin el brillo de antes, apareció en todas las pantallas. Al ser arrestado, solo pronunció una frase: «Nada de esto debería haber pasado». Fue trasladado a la Ciudad de México bajo custodia federal. La fiscalía anunció que enfrentarían cargos por secuestro, tortura psicológica, ocultamiento de cadáver y corrupción de menores. El país entero celebró la noticia. Ese mismo día, Daniel fue llevado a un parque cercano por su terapeuta. Era la primera vez que jugaba libre, corriendo entre árboles y columpios. Lucía lo observaba desde una banca, con lágrimas en los ojos. Un reportero le preguntó: «¿Cómo se siente al ver esto?». Ella solo sonrió y respondió: «Como si todo valiera la pena». Natalia capturó la escena en una fotografía. Lucía sentada bajo un árbol y Daniel corriendo con los brazos abiertos bajo un cielo despejado. Esa imagen se convirtió en portada de revista, símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Cuando llegó el día de la sentencia, el silencio en la sala era absoluto. La jueza se tomó su tiempo antes de hablar. Este tribunal reconoce el acto heroico de la señora Lucía Moreno y, por el bienestar del menor, concede la custodia definitiva de Daniel Montenegro a su cuidado. Los aplausos estallaron. Daniel corrió a abrazarla, llorando. Lucía cayó de rodillas, abrazándolo con todo el amor que había contenido durante semanas. Afuera, la multitud celebró. En redes sociales, el hashtag #DaLuciaWeekDaniel se volvió tendencia mundial. Era el inicio de una nueva etapa. Con la custodia confirmada, Lucía decidió mudarse a un lugar más tranquilo. Compró una pequeña casa en las afueras de Xochimilco, con ayuda de donaciones de personas que seguían su historia. Allí
Daniel comenzó a ir a la escuela, aprendió a andar en bicicleta y a dormir sin miedo. Cada rincón de la casa fue decorado por ambos, con dibujos, frases positivas y colores vivos. La habitación de Daniel tenía una pared entera dedicada a sus logros. Su primer libro leído, su primer dibujo en libertad, su primera sonrisa sin temor. Lucía lo miraba cada día con orgullo. Pero un día, una carta llegó sin remitente. Dentro, solo había una foto antigua. Julián, Marina y un grupo de hombres desconocidos en una reunión secreta. Al reverso, una frase escrita a mano. La historia no ha terminado. Lucía sintió un escalofrío. Sabía que aún había verdades enterradas, cosas que Julián nunca confesó. Miró a Daniel, que jugaba con sus colores sin preocupación. No podía permitir que el pasado los alcanzara. Respiró hondo, guardó la carta y se preparó para lo que pudiera venir, porque cuando el amor es verdadero, siempre está dispuesto a luchar una vez más. Lucía llevó la carta al periodista que había seguido su caso desde el inicio. Él la observó con seriedad, reconociendo de inmediato a 3 de los hombres en la fotografía. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró. Eran figuras públicas, actuales funcionarios del gobierno, aparentemente sin conexión con Julián. El periodista decidió investigar en silencio. Lucía, por su parte, decidió mantener la calma frente a Daniel. No quería que el niño volviera a sentir miedo. Pero dentro de ella, la alerta volvió a encenderse. Aún había piezas del rompecabezas por descubrir. Daniel comenzaba a hacer preguntas más complejas. ¿Por qué mi papá me escondió? ¿Mi mamá realmente está muerta? Lucía intentaba ser honesta sin herirlo. Le contaba que a veces las personas no saben cómo amar bien y que el amor real no encierra, sino libera. Daniel asimilaba las respuestas con madurez extraña para su edad. Dibujaba menos sombras, más árboles y niños corriendo. Pero un día trajo un dibujo nuevo, un túnel bajo tierra con varias puertas cerradas y una frase: «Hay más como yo». Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Era imaginación o memoria? Lucía mostró el dibujo al terapeuta, quien recomendó tratarlo con delicadeza, pero el periodista pensaba distinto. Quizá Daniel no está inventando nada. Tal vez vio algo más allá del sótano. Decidieron rastrear documentos antiguos de la mansión Montenegro. Natalia ayudó a conseguir permisos para inspeccionar los planos originales. Fue entonces cuando encontraron algo inquietante. Una sección secreta en los sótanos, sellada décadas atrás, nunca declarada en los planos modernos. Podía haber otro espacio oculto, otros niños encerrados. La posibilidad era aterradora, pero no podía ser ignorada. El periodista publicó un artículo explosivo. ¿Era la mansión Montenegro un centro de retención clandestino? Las autoridades, presionadas por la opinión pública, ordenaron una inspección total. Equipos forenses, psicólogos y fiscales entraron a la propiedad. En una de las paredes del sótano, detrás de una falsa estantería, hallaron una compuerta. Al abrirla, descubrieron una habitación más. Cunas oxidadas, colchones infantiles, juguetes sucios y en una caja metálica, registros escritos a mano con nombres, edades y fechas. Muchos nombres estaban tachados. El horror era real. Lucía fue notificada de inmediato. Al ver las imágenes por televisión, cayó de rodillas. Daniel tenía razón, no era el único. La mansión había sido usada años atrás, como refugio ilegal de menores en conflictos de custodia. Algunos adoptados por familias poderosas, otros jamás localizados. Era una red encubierta, disfrazada de caridad. El caso estalló internacionalmente. Interpol inició investigaciones. Lo que Lucía había destapado con una llave se había convertido en la punta de un iceberg global, y Daniel, sin saberlo, era testigo de una de las verdades más dolorosas de su generación. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía fue llamada a hablar ante una comisión de derechos humanos. Viajó a la capital federal acompañada de Daniel, ahora con protección oficial. Su testimonio fue claro, fuerte, sin vacilaciones. Nunca fui heroína, solo hice lo que cualquier ser humano debería hacer. Las cámaras la enfocaban con respeto. Daniel, sentado junto a ella, sostenía su mano. Lucía no solo había salvado a un niño,
Había abierto una puerta que nadie se atrevía a tocar. Y ahora, la sociedad entera estaba mirando lo que había detrás. En su regreso a casa, el camino fue silencioso. Daniel dormía en su hombro, agotado. Lucía miraba por la ventana del tren con el corazón apretado. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que ya no estaban solos. Había abogados, periodistas, ciudadanos y organizaciones dispuestas a actuar. La oscuridad que alguna vez envolvió sus vidas comenzaba a ceder, y aunque quedaban cicatrices, también había una nueva certeza. El amor, cuando es valiente, tiene el poder de cambiar el mundo entero. Y ellos eran prueba viva de eso. El caso Montenegro cambió el país. Leyes que habían estado dormidas comenzaron a revisarse. Un grupo de senadores propuso la Ley Daniel, una iniciativa para garantizar inspecciones regulares en orfanatos, hogares temporales y propiedades privadas utilizadas por familias en procesos de custodia. Lucía fue invitada como representante simbólica en la presentación del proyecto. Subió al estrado con voz temblorosa pero firme. «No debería necesitarse una tragedia para hacer lo correcto», dijo. Daniel, desde la primera fila, le sonrió con orgullo. Por primera vez, ella no hablaba desde el dolor, sino desde la esperanza. Mientras tanto, Julián Montenegro fue formalmente acusado por 17 delitos. Durante el juicio, intentó justificarse diciendo que protegía a su hijo de un mundo cruel, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Su red de contactos cayó como un castillo de naipes. Empresarios, funcionarios y jueces fueron detenidos. Lo que había empezado como una historia local se convirtió en una purga nacional. Lucía asistió a las audiencias sin odio, pero con convicción. No buscaba venganza, sino justicia. Y cuando Julián fue condenado a cadena perpetua, solo cerró los ojos y agradeció en silencio. Daniel, al enterarse de la sentencia, preguntó: «¿Ahora sí estamos a salvo?». Lucía lo abrazó y respondió: «Ahora sí, mi amor». Pero sabía que la recuperación emocional sería larga. Cada noche, Daniel seguía despertando con pesadillas. A veces lloraba sin motivo, otras dibujaba puertas sin manijas. Lucía nunca lo forzaba. Solo estaba ahí, presente, incondicional. Lo acompañaba en su dolor sin intentar borrarlo, porque entendía que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con lo vivido. Y eso, Daniel lo hacía cada día, a su ritmo, con su propio valor. Natalia, por su parte, recibió un reconocimiento periodístico por su cobertura. Su serie Los sótanos del poder fue nominada a premios internacionales. Pero más allá del reconocimiento, lo que más la conmovía eran los mensajes de mujeres que escribían diciendo: «Gracias por no callarte». Ella y Lucía siguieron siendo aliadas inseparables. En cada aniversario de la salida de Daniel, organizaban charlas comunitarias sobre derechos de la infancia y prevención del abuso. Transformaron el dolor en un faro, y ese faro iluminaba rincones que antes vivían en la sombra. Un día, Daniel llegó de la escuela con una tarea: escribir sobre tu héroe. Dibujó a Lucía con capa, sosteniéndolo en brazos. Ella me encontró, me cuidó y me enseñó que el amor no encierra. El maestro, al ver el dibujo, se quedó sin palabras. Lucía, al leer la redacción, rompió en llanto, no por tristeza, sino por gratitud, porque a pesar de todo, ese niño había aprendido a ver luz donde antes había oscuridad, y eso era más poderoso que cualquier sentencia, que cualquier justicia humana. Eso era redención pura. La casa en Xochimilco se convirtió en un hogar de verdad. Lucía adoptó legalmente a Daniel tras un año de convivencia estable. El apellido Montenegro quedó atrás, ahora era Daniel Moreno. Celebraron con una pequeña fiesta en el jardín, entre flores de papel y globos hechos a mano. Comieron pastel, rieron, bailaron cumbia y colgaron una lona que decía: «Bienvenido a casa para siempre». Los vecinos, testigos silenciosos de todo, se acercaron con regalos sencillos, pero llenos de cariño. Era una familia construida no por sangre, sino por decisiones llenas de amor. Y aunque los medios dejaron de hablar del caso, la historia de Lucía y Daniel seguía viva en muchas partes. Universidades
La contaban en clases de derecho, escuelas la usaban en talleres de empatía, y en los corazones de quienes la conocieron quedó grabada como prueba de que una sola persona puede romper un muro de silencio. Lucía seguía su vida con humildad. No buscaba fama ni aplausos. Solo deseaba que ningún niño más tuviera que esperar años por una puerta abierta. Y en cada mañana, al ver a Daniel sonriendo, sabía que había valido cada paso. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a florecer. Su risa ya no era temerosa, y su mirada reflejaba curiosidad por el mundo. Se inscribió en clases de música y mostró talento natural con el piano. Lucía, aunque no entendía de notas ni partituras, lo escuchaba tocar cada tarde, sintiendo que cada melodía era un testimonio silencioso de su sanación. El niño que una vez vivió encerrado ahora llenaba el hogar con sonidos de libertad. Cada tecla pulsada era un eco de todo lo que habían superado. La música se volvió su manera de hablar sin palabras. Un día, la escuela organizó un concierto infantil. Daniel fue invitado a tocar una pieza frente a decenas de padres y alumnos. Lucía estaba nerviosa, sentada en la primera fila, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cuando Daniel subió al escenario, el auditorio quedó en silencio. Tocó con delicadeza, con emoción, con una fuerza invisible que conmovió a todos. Al finalizar, el público estalló en aplausos. Lucía no pudo contener las lágrimas. Aquel momento no era solo una presentación, era un acto de victoria sobre todo lo que intentó apagarlo. Esa noche, al regresar a casa, Daniel le dijo: «Quiero escribir un libro. Quiero que otros niños sepan que pueden salir del miedo». Lucía lo abrazó y le prometió que lo ayudaría. Compraron cuadernos, lápices de colores y comenzaron a construir la historia desde sus recuerdos. No era una historia triste, sino de coraje, de cómo una llave abrió más que una puerta. Abrió el destino de dos almas que se encontraron en la oscuridad. Natalia ayudó con la edición y un editor local aceptó publicarlo. El libro se llamó Daniel y la puerta secreta. La primera edición se agotó en una semana. Escuelas comenzaron a pedir ejemplares. Psicólogos lo recomendaban a familias en proceso de adopción. En cada firma de libros, Daniel decía lo mismo: «Yo no estoy aquí por suerte. Estoy aquí porque alguien se atrevió a ver lo que nadie quería ver». Lucía lo miraba con ternura y orgullo. Aunque no buscaban reconocimiento, sabían que su testimonio estaba tocando vidas. El niño del sótano se había convertido en voz de miles, y todo había comenzado con una decisión: no ignorar lo que parecía ajeno. Con parte de las regalías del libro, Lucía fundó una pequeña organización llamada Puertas Abiertas. Ayudaban a mujeres en riesgo, niños vulnerables y trabajadores domésticos que sufrían abusos. Cada historia que llegaba era distinta, pero compartían algo en común: el silencio como prisión. Lucía escuchaba cada caso con el alma abierta, sabiendo que a veces basta con que alguien crea en ti para cambiarlo todo. Daniel también participaba, dando charlas a otros niños, mostrando sus dibujos, tocando música para ellos. Convertían el dolor en motor de transformación. Un día, una mujer llegó con un niño de la mano. Era pequeña, de rostro agotado, con los ojos llenos de miedo. Mi patrón encerró a mi hijo en un cuarto. Cuando escuché su historia en la tele, supe que tenía que venir. Lucía la abrazó sin decir palabra. A veces, los abrazos salvan más que las palabras. Daniel se acercó al niño y le regaló un dibujo, una puerta abierta y dos personas caminando hacia el sol. «Es para ti, para que nunca más tengas miedo». Ese momento selló todo. La cadena de dolor se había roto, y ahora se multiplicaba la cadena de esperanza. La historia de Lucía y Daniel no terminó con la justicia, porque la verdadera justicia es vivir sin miedo y construir algo nuevo a partir de las ruinas. Seguían caminando juntos, sin olvidar el pasado, pero sin permitir que los definiera. En cada rincón donde alguien necesitaba ayuda, ahí estaban. No como héroes, sino como testigos de que el amor, cuando es valiente, se convierte en llama. Una llama que ilumina, que arde, pero que también calienta y guía. Y esa llama, una vez encendida, ya no se apaga jamás. Pasaron los años, pero la historia nunca se desvaneció.
Daniel creció con firmeza, con una sensibilidad que tocaba a todos a su alrededor. A los 14 años, ofreció su primera conferencia como invitado en un congreso de derechos infantiles. Subió al escenario con seguridad y dijo: «Me llamo Daniel Moreno. Fui invisible para muchos años, hasta que alguien decidió verme». Su voz no tembló. Habló con el corazón. La sala entera se levantó a aplaudir, no por lástima, sino por respeto. El niño que vivió en las sombras ahora iluminaba con palabras. Lucía, desde la primera fila, lo observaba con los ojos húmedos y el pecho lleno. Se había convertido en madre, guía, amiga, guardiana, todo sin haberlo planeado, solo por seguir la voz de su conciencia. Nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo, pero al ver a Daniel alzar la voz por otros, supo que todo valió la pena. Después del evento, caminaron juntos por el centro histórico de la Ciudad de México. Entre risas y recuerdos, él le dijo: «¿Sabes? A veces pienso que nací el día que me encontraste». Lucía lo abrazó con fuerza. «Y yo volví a nacer contigo». La organización Puertas Abiertas creció, ahora con sedes en varios estados. Atendían casos complejos, ofrecían refugio y formaban redes comunitarias. Cada historia atendida llevaba consigo el eco de lo que Lucía y Daniel vivieron. Nunca buscaron reconocimiento, pero se convirtieron en símbolo de acción real. La gente los saludaba en la calle, agradecidos. Algunos solo los miraban con lágrimas, sabiendo que ellos representaban esperanza. Una esperanza que no venía de discursos, sino de actos cotidianos y decisiones valientes. De ver, de actuar, de amar. Un documental sobre su historia fue producido por una cadena internacional. Se tituló La puerta que ella abrió. Fue transmitido en más de 30 países. Millones conocieron su historia. Muchos lloraron, otros se movilizaron, familias se unieron, redes de apoyo crecieron y políticas públicas comenzaron a transformarse. Pero para Lucía y Daniel, lo más importante seguía siendo el día a día. Las conversaciones antes de dormir, las comidas caseras, los abrazos que no necesitaban explicación, el milagro de lo cotidiano que antes les fue negado. Una mañana, Daniel encontró su antigua llave dorada entre libros. Se la mostró a Lucía y dijo: «Deberíamos donarla al Museo de los Derechos Humanos». Ella sonrió. «O podríamos guardarla como símbolo, porque gracias a esta llave, descubrimos algo mucho más poderoso que un secreto». Daniel preguntó: «¿Qué?». Y Lucía respondió: «La verdad y el amor que nace cuando alguien decide no mirar hacia otro lado». Esa misma llave fue colgada en un cuadro, en la entrada de su casa, con una frase: «Aquí comenzó todo. Aquí comenzó la vida». Lucía envejecía con serenidad. Su rostro tenía más líneas, pero también más luz. Daniel, ya adulto, se preparaba para estudiar psicología y ayudar a niños que pasaban por lo que él vivió. «Quiero ser el adulto que necesitaba cuando era niño», decía. Lucía lo miraba con orgullo, no por sus logros, sino por su esencia, por no haber dejado que el dolor lo rompiera, por haber transformado cada sombra en impulso, por seguir el legado de luchar por otros, un legado que ahora ya no era de ella sola, era de ambos, era de todos. Y así, la historia que nació con una llave escondida en un aspirador viejo terminó por abrir miles de puertas, algunas reales, otras invisibles, pero todas necesarias. Porque mientras exista alguien dispuesto a ver lo que otros no ven, a actuar cuando todos callan y a amar sin condiciones, siempre habrá esperanza, y en cada historia de oscuridad habrá también alguien como Lucía, que sin ser perfecta, eligió ser valiente. Y en su valentía, salvó no solo a un niño, sino a toda una generación. ¿Tú también crees que una sola persona puede cambiar el destino de alguien? Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Alguna vez sentiste que algo pequeño, como una llave, podía abrir puertas invisibles? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Porque aquí cada historia tiene el poder de sanar, inspirar y transformar. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.